¿Se ha preguntado usted qué mismo significa la libertad? Bueno, vamos a ver en este momento qué es la libertad. Generalmente decimos la libertad es la expresión de los pensamientos, hablar y exponer lo que uno piensa. Pero si exteriorizamos los pensamientos, podemos afectar a alguien. Entonces, el pensamiento queda preso. La libertad es actuar libremente, pero tiene un límite. Afectaría a la familia, a la sociedad. Y en la política se utiliza mucho este término de libertad, pero todo tiene su límite. La libertad es un derecho humano, pero este derecho también tiene su límite. Es decir, la libertad absoluta no existe mientras vivamos en este mundo y mientras hagamos las cosas que nos invitan a hacer por ley o también nos invitan a hacer por buena voluntad. Pero realmente veamos lo que significa la libertad. En Mateo, en el capítulo 6, versículo 26, cuando el Señor está hablando de libertad, nos dice en su palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Ahí comienza nuestra libertad, y ahí vemos un ejemplo de verdadera libertad. ¿Qué hacen los pájaros del cielo? Ellos se levantan cuando el sol despunta sus primeros rayos. Los pájaros dejan su nido, y mientras aletean, trinan. Convocan a otros pájaros, y en su diversidad de trinos hay colores, hay tamaños, y todos ellos alegran el cielo. Y sin darse cuenta, usted dice muchas veces: quisiera ser libre como los pájaros. Y claro que lo es, pero hay cosas en las que nosotros estamos puestos aquí en esta tierra, con ciertas limitaciones que no son precisamente las que Dios nos ha dado. Verá, el pájaro no se cambia de color sus plumas. Con esas nació y con esas mismo morirá, con esas continúa su vida. Ni busca marca de calzado, tiene su mismo calzado desde que nació. Ni tampoco se hace un tatuaje de Shakira. Su trino es único, sirva para llamar a su pareja y comparten el mismo nido. Eso es una libertad genuina, legítima. Hacer las cosas para las que hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados para vivir en libertad. Y la libertad que tenemos solamente la da Dios. Vamos a ver ahora mismo en el Salmo 19. Veamos cómo el salmista da loas a Dios por esa libertad que nosotros tenemos. Y habla de la naturaleza, lo que es la naturaleza, todo lo que nosotros vemos. Salmo 19, ¿ya lo tiene? Bueno, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Todas las cosas de Dios que Él puso se han hecho para que caminen y estén en libertad, haciendo las cosas que Dios los hizo. El firmamento anuncia las obras de sus manos, y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esa es la libertad, buscar sabiduría para caminar, porque la condición del hombre es buscar cadenas para supuestamente vivir en libertad. Y entonces lo que hacemos nosotros es vivir encadenados al tiempo, al dinero, a la moda, al celu, a los compromisos sociales. Y cuando decimos voy a descansar y voy a andar en libertad y voy a hacer lo que yo quiero, nos vamos en caravana, en manada, a la playa. Y cuando regresan se dan cuenta que tampoco eso es libertad. Y el Señor Jesucristo nos dice: ¿no valéis mucho más que un pájaro? Tenemos más importancia para Dios que cualquiera de las cosas creadas. Valemos más que un simple pájaro.
Pero debemos considerar si ciertamente estamos caminando en la libertad de Dios o queremos sujetarle a Dios a nuestras cadenas de dinero, de fama, de fortuna. La libertad de Dios es hacer lo que el pajarito hace, canta, trina. Su semilla está en el piso y posiblemente un gusano por ahí en el piso. Y eso es suficiente para él. No cuestiona, no pregunta, solamente hace las cosas. Y aquí el Señor nos convoca que justamente nosotros tenemos que hacer las cosas. Mirar los cielos, las estrellas, el sol y la luna. Eso nos debe tener contentos, porque miramos con libertad. Y aún más que los animales, porque los animalitos viven, pero no disfrutan de lo que nosotros podemos disfrutar, de la naturaleza. Aquí el salmista dice, los cielos cuentan la gloria. Esa es la inteligencia que Dios nos ha dado. No nos ha permitido, no nos ha dado el don, la vida, la manera de ser de un animal o de una planta. Cada cosa tiene su lugar. La planta crece en un mismo lugar y da fruto. El animalito está en su sitio, en un bosque, en un árbol, en el riachuelo, y de ahí no se sale de su hábitat. El hombre puede caminar libremente por donde quiera, pero sin embargo no somos libres, porque estamos buscando estas cadenas del tiempo, del dinero, de la moda y de todo lo que hace a una persona, queremos hacer también nosotros. Y esto no se llama libertad. El Salmo 119. Abra su Biblia en el Salmo 119, versículo 45 y 46. La decisión de aquella persona que busca verdaderamente a Dios no es alternativa, es decisión. Decido, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en tu libertad, porque busqué tus mandamientos. Ve ahí la diferencia. Andaré en libertad porque consideré, porque amo tus mandamientos. Hay mandatos que cumplirlos. Y los mandatos de Dios no son nada forzosos ni difíciles de llevar. Solamente tenemos que buscar cuál es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Queremos ser libres, pero esa libertad es anímica. Esa libertad es del alma, de los deseos de la carne, de los deseos del cuerpo, del deseo del alma. Esa es la libertad que Dios no quiere y no es del agrado para Él. Somos seres espirituales también, como Dios mismo, y necesitamos irnos transformando día a día nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, buscar a Dios en santidad y espíritu. Jesús nos hace la pregunta, ¿no valéis mucho más que ellas, que las aves? Hay un hombre, y le voy a llamar hombre, porque vino a semejanza nuestra para enseñarnos el gozo de la libertad. El gozo de la libertad. Isaías le llama consejero, porque vino a descubrir los valores que tenemos. Le llama príncipe de paz, porque su presencia es paz, porque es el Señor de la paz. Dios fuerte, porque en Él está toda la fuerza y todo el poder, aún para darnos a nosotros, a los que deseamos, a los de buena voluntad. Usted quiere la paz de Dios en este momento, búsquelo a Dios y Dios le dará paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es Padre eterno, porque en Él está la provisión. ¿No valéis mucho más que un pájaro? Que no siembra, sino que glorifica a Dios, trinando en la mañana. No la rechace, no lo rechace a Jesús.
Vino a enseñar el camino en paz y con paz. No vino a condenar. Muchos no se acercan a Dios porque no encuentran. O alguien no ha testificado que solo Dios le puede dar paz. Que el pecado mora en nosotros y que solo Dios, en la sangre de Jesús, en la palabra de Jesús, podemos tener paz. Vino a nosotros, a los pecadores, para perdonarnos y darnos paz. El Salmo 133, versículo 1 dice: mira cuán bueno y delicioso es andar los hermanos juntos en armonía. Cuando buscamos la paz tiene que ser vista por los hermanos en las congregaciones, en la multitud. Nosotros tenemos una luz de paz que Dios nos ha dado para tener armonía, para tener un mismo sentir, a un mismo Dios, un mismo Jesús y un mismo Espíritu Santo. Esa paz que nos da ese Dios trino, lo podemos también mantener nosotros. Más adelante vamos a ver, para poder entender lo que verdaderamente significa la paz de Dios. No es nada forzoso, se desliza como aguas en cascada. Sería bueno de bendición para cada uno de nosotros que imitaríamos a los pájaros, cantando al Señor en la mañana. Los pájaros tienen su semilla en el campo. Los hijos de Dios tenemos su alimento en la Biblia. Y aparte de alimento, tenemos su promesa. Y aparte de su promesa, tenemos también el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 37, 25 dice: no he visto justo desamparado. ¿Cuáles son los justos? Los que buscamos y estamos en el camino del Señor somos justos, porque la sangre de Cristo nos justificó. En nosotros ya no está el pecado, ya no está en la sangre de Jesús, lavando nuestros pecados en la cruz. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué la descendencia del cristiano, suya, mía, no van a mendigar pan? Porque esta es la promesa del Señor, pero siempre y cuando ellos se sujeten a la libertad de Dios. Parece contradictorio decir que se sujeten a la libertad. Ya dejaría de ser libertad, pero no es así. El sujetarse no significa con fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios. Hay alguien que está en cada uno de nosotros para darnos esa paz. Llegar a un momento de decir: Señor, estoy enfermo, Señor, no tengo que comer, no, Señor, no tengo trabajo, toda mi vida está hecha pedazos. ¿Lo podemos decir? Claro que sí. Pero cuando le acabamos de decir, enseguida nos viene la paz del Señor. ¡Qué preciosa es! Pablo, hablando de la paz, dice: sobrepasa todo entendimiento. No sé, pero tengo paz. Y esa paz que justamente tenía el Señor, cuando Pablo entendió, él ya no se preocupó de los que había hecho anteriormente. Él no se preocupó de sus pesares, de sus tristezas, de sus ambiciones, de hacer su religión forzadamente como la ley lo imponía. Él pudo entender que realmente la única paz de Dios está en Jesucristo. Él es nuestra paz, Él tiene la paz para que nosotros podamos cantar y alabar todas las mañanas. ¿Por qué el Señor en muchos versículos nos enseña que debemos orar en la mañana? Es porque justamente en la mañana necesitamos aperarnos, alimentarnos de su palabra. Porque sabemos que en el día van a haber aflicciones, van a haber situaciones en las cuales necesitamos
estar armados con todos los instrumentos, con toda la sabiduría, con el conocimiento de Dios para poder resistir el día malo. El Señor no nos ha llamado a tener una vida de solaz, una vida totalmente feliz. Nos han llamado a luchar. Somos soldados, pero la primera lucha que tenemos que hacer es en nuestro interior. Luchar para que Dios nos vaya limpiando día a día. Y si hemos cometido pecado, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Él está a la diestra del Padre. Él nos conoce. Él sabe que hemos creído que Él murió por nuestros pecados y Él nos justificará ante el Padre. Y aún más, no es que nos justificará, sino ya nos justificó en la sangre, en su muerte. Él dijo: consumado es, perdonados mis pecados, sus pecados, los pecados de todos los que han creído en Él, ya han sido consumados, ya han sido lavados en la sangre de Jesús. Consideremos, sobre todo, que ante Dios valemos más que un pájaro. Dios hizo la creación y en el sexto día hizo al hombre. Y el Señor dice en su palabra: y descansó. ¿Qué significa esto, que el Señor descansó? Porque vio que lo que había hecho no era un animal, no era un ángel, un querubín, era un hombre que venía a luchar para glorificarlo a Dios. Vino para darnos la paz. Y Él no quiere que se pierda esa paz en nosotros. Él quiere que día a día sigamos en una experiencia continua y diaria con nuestros retos. Dios quiere sinceridad. Dios pide que seamos sinceros, que tengamos el suficiente valor, la certeza y la seguridad de que solo en Cristo, en la sangre de Jesús, tenemos salvación. Consideremos eso. Dios es un ser trino. ¿Y por qué quiero nombrar en esta tarde, en este momento, que Dios es un ser trino? Porque vamos a ver ahora, luego de dar esta explicación de la Trinidad de Dios, someramente, rápidamente, por qué somos imagen y semejanza de Él. Dios es trino. Dios es creador. Dios es palabra en Jesucristo y Dios es espíritu para darnos el consejo, la consolación. Ese consolador que Jesús dijo: es necesario que vaya al Padre para que venga el consolador y Él, el Espíritu de verdad, les enseñará todo. Ahí está la Trinidad de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo también un ser trino. Nos dio cuerpo, nos dio alma y nos dio espíritu. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que queremos hacer justificarnos ante Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra alma. El alma se cansa, el cuerpo se desgasta. El alma no es insaciable, el cuerpo muchas de las veces también es insaciable, pero tenemos un espíritu. Ahí está la semejanza de Dios. Ninguno de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, es como el hombre, porque somos imagen de Él, cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu, como siempre lo digo, mi amado hermano, tenemos que entender esto,
Nuestro espíritu es el que se comunica, el que habla, el que escucha, el que entiende lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Somos seres que caminamos porque buscamos la espiritualidad en la presencia de Dios y caminamos en paz. Pablo, en su caminar con el Señor, entendió muchas de estas cosas y nos participa de unos versículos tan poderosos. Estamos ahora pensando en el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos habla y él considera lo que es él y lo que somos nosotros también como seres humanos, lo que es la humanidad. Tenemos un conflicto, una lucha espiritual continua. Vamos a Romanos al capítulo 7, versículos 18 al 24, y veamos la lucha que tiene el espíritu de Pablo y el espíritu que tiene usted, esa misma lucha lo tenemos todos. Romanos, el capítulo 7, versículo 18. Yo le pregunto a usted, sinceramente en su corazón, estas palabras del apóstol Pablo también son suyas, son mías y de todo cristiano. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lloramos, tratamos de hacer el bien, pero no está en nosotros. No está en el alma ni está en la carne. En el espíritu queremos hacer las cosas. David tuvo una experiencia muy triste en su vida. En el Salmo 7, el rey David dice: mi cuerpo se seca, me duelen los huesos por causa del pecado. Versículo 19. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino lo hace el pecado que mora en mí. Esta es la lucha, mi amado hermano, que tenemos todos. Pero el Señor quiere encontrarnos luchando, primeramente contra nosotros mismos. ¿Quién más sabe lo nuestro, sino nuestro espíritu? En 1 Corintios dice el apóstol Pablo: ¿quién sabe las cosas de Dios? Su espíritu. Asimismo el hombre. ¿Quién sabe las cosas del hombre, sino nuestro espíritu? ¿Quién sabía las cosas del apóstol Pablo? Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo en la ley que el mal está en mí. El Señor puso palabra en David. En el Salmo 51, versículo 5 dice: porque en pecado me concibió mi madre. Venimos heredando el mal desde la creación misma. Pero venimos ahora con un espíritu cambiado, diferente. Un espíritu que entiende solo Dios. Un espíritu que nos puede lavar la sangre de Cristo. Y un espíritu que nos da poder, que es el Espíritu Santo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas veces nos gozamos cuando estamos en el templo, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando escuchamos un mensaje, cuando leemos un proverbio, un versículo que nos habla de la bendición de Dios? ¿Cuánto gozo sentimos? Porque en el Espíritu está la adoración a Dios, pero la carne, en la carne está el pecado.
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora pues el apóstol Pablo, usted, todos los cristianos, estamos en esa cárcel. El espíritu está encarcelado en el cuerpo y en el alma. Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta. Inmediatamente se responde él mismo y nos respondemos nosotros mismos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero un momento. Yo sé que muchos estarán diciendo: muy bien, pero dice más con la carne a la ley del pecado. Entonces usted puede tener un tanto de tranquilidad y decir: bueno, así ha sido y no voy a cambiar. Pero espere, quiero que lea el siguiente capítulo 8 y póngale cuidado, y que el Espíritu de Dios en este momento le dé el suficiente valor, la sabiduría y la humildad para reconocer su error, si está pensando que va a servir con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús? Claro que sí. Pero veamos la segunda parte de este versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí hay una diferencia. ¿El cristiano va a caer en pecado? Claro que sí, pero el cristiano se va a levantar y va a continuar. Una cosa es profesar el pecado y otra cosa es caer en el pecado. Si vamos a caer, el Señor nos vuelve a levantar. ¿Cuántas veces, dice en el Salmo, levantaré al justo? Hasta 7 veces 7. ¿Cuántas veces levantaré? No se desanime, no desmaye si ha caído en pecado. Dios es justo para levantarlo. Los justos no somos los querubines, no somos los arcángeles. Los justos somos los que estamos en el camino del Señor, buscando su paz, su gracia y su libertad. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está nuestra identidad. Caminar en el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Una libertad verdadera. Cuando somos cautivos del pecado, Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si no ha sentido la libertad de Cristo, es hora de que en este momento usted empiece a sentir la libertad de Cristo. El pecado mora en nosotros, pero hemos de ir cambiando continuamente. Porque Cristo no nos llamó a una religión, sino nos llamó a tener una relación con Él. Él es nuestro Salvador, nuestro confidente, nuestro príncipe de paz, que si le pedimos paz, Él nos dará. Él es el Dios fuerte, que tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Las aves cantan desde el cielo la gloria de Dios, mientras el hombre se enseñorea en su maldad.
las aves cantan, y el hombre se enseñorea en su maldad. Isaías del capítulo 5, versículo 14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol, el lugar de condenación, y sin medida extendió su boca, y allí descenderá la gloria de ellos. ¿De cuáles? De los que buscan su libertad fuera de la presencia de Dios. ¿Quiénes estarán? Los que intencionalmente han renunciado, han rechazado y han desconocido lo que Dios hizo por la humanidad. La primera palabra de Dios aquí en la tierra. Recuerde usted en Mateo, el capítulo 4, versículo 17, lo que dice ahí, que vino para que haya arrepentimiento de los pecados. A eso vino Jesús, para eso dio su vida. A usted es su tiempo, para vivir en paz y en libertad, en la gracia de Dios. El mundo corre el despeñadero. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y el cristiano dice: en Cristo estoy juntamente crucificado y soy libre de todo pecado. Los pájaros cuentan la gloria de Dios. Y usted, mi amado hermano, cuenta la gloria de Dios en su vida. Usted ha dispuesto ya su corazón para perdonar a alguien que le ha ofendido. Usted ha dedicado un tiempo en la mañana, en la noche, un tiempo y un lugar donde usted pueda conversar con Dios, para que duerma en paz, para que se levante en paz, para que sienta siempre la presencia de Dios. Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo ya. Lea la palabra de Dios. Deje la televisión a un lado, deje el WhatsApp, deje todas esas cosas de demonio. Deje de ir a un salón de belleza. No tengo tiempo de nada, pero muy bien que están en el salón de bellezas. No tengo tiempo de nada, pero bien que están viendo la televisión, un partido de fútbol, puesto la camiseta de algún partido y la Biblia empolvándose y Dios esperando pacientemente para que lleguemos a Él. Cambiemos de vida, cambiemos de estilo de vida, y entonces sí vamos a ser como los pájaros, a cantarlo en la mañana al Señor y en la tarde a cobijarnos en su presencia. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano. Búsquelo a Dios, búsquelo en espíritu y en verdad. Padre amado, gracias, oh Dios, por la presencia suya. Gracias, Padre amado, por su infinita misericordia, que siempre está esperando Dios, que busquemos su presencia, su palabra y su espíritu, para que caminemos en verdad. Bendito sea, Señor, su nombre. Gracias, Señor, por esa provisión de perdonar pecados. Gracias, Señor, por su paciencia, que está en cada uno de nosotros, ayudándonos y consolándonos. Perdónenos, Dios, perdón, oh Dios. Perdónenos, Padre Santo, porque su verdad aún no ha sido dicha en toda la plenitud en nuestra vida. Bendíganos, Padre amado, que este sea el tiempo, Dios, para retomar nuevamente su palabra. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.